Hay personas mágicas rodeándonos por todas partes. Son aquellas con las que conoces la felicidad, aquellas que te ayudan a volar, a vibrar y a descargar tu mochila. Hay personas mágicas, te lo aseguro, yo las he visto. Se encuentran escondidas y camufladas por todas partes, por todos los rincones del planeta. Disfrazadas de gente normal, disimulan su especial forma de ser. Procuran comportarse como los demás. Pero yo ya los conozco. Yo ya las he visto. Hoy, tú vas a conocer a una. Bienvenidos a Gente con Magia, el podcast que te va a ayudar a ver la realidad desde otro punto de vista. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Gente con Magia. Hoy tenemos con nosotros de nuevo a Alicia Hidalgo, que para los seguidores de Gente con Magia, Alice ya una gran conocida, ya que los programas 3, 4 y 6 estuvo dedicados a ella exclusivamente. Pero hoy Ali no está aquí para hablar ni de ella ni de canalización. Hoy la tenemos aquí siguiendo con el programa especial del método, que tras el primer capítulo de Tania, con su inconsciente, hoy tenemos aquí a Alicia y el subconsciente. Ya os digo que va a ser difícil tener aquí delante a Alicia y no irme por las ramas pidiendo mil cosas que sé que podría pedirle, pero voy a centrarme en el método. Hola, Ali. Hola, muchísimas gracias de nuevo por estar contigo, que ya sabes que para mí es un placer y un lujo. Gracias. Os pido disculpas, ya os digo, si se va perdiendo la conexión, porque tengo a Ali en la montaña perdida y va y viene y bueno, vamos a Sí, intentar hacer lo que podamos. Ali, en el capítulo anterior vino Tania, en su programa nos explicó pues, su punto de vista más que del método y de esa labor de inconsciente que hace ella. Y bueno, lo primero de todo que te quiero pedir es, ¿a ti te apasiona el subconsciente y la programación del subconsciente? ¿Por qué te gusta tanto? me emociona porque el subconsciente es la representación en el humano del universo. Es como, imagínate, una extensión ilimitada de uno mismo, donde cada uno va a escoger inconscientemente su paradigma. Ahí lo que provoca eso es una percepción completa, es decir, provoca una forma de pensamiento y provoca una forma de emoción. En realidad está regulado de una manera muy inconsciente, por eso para mi gusto es la materia prima de lo que vivimos. Nosotros somos todo, el subconsciente es nuestra representación del todo. El infinito, el todo, todas las posibilidades, ¿no? Pero concretamente, ¿a qué te refieres? ¿El todo te refieres que somos realmente la fuente, en cierta manera? Sí, somos la fuente absolutamente, con lo cual nuestras creencias, nuestras limitaciones o nuestras formas de prismas mentales y emocionales van a provocar un paradigma concreto, es decir, una visión o una percepción concreta en cada una de las personas. Eso no va a ser porque cada uno tenga un subconsciente determinado, sino va a ser porque dentro de esa ilimitación que es el universo que contiene cada persona, esa forma de creencias subconscientes va a marcar una línea predeterminada de identificadores. Para nosotros los identificadores son nuestras prisiones. ¿Por qué? Porque en realidad esos identificadores conllevan el entendimiento de nuestra propia identidad, es decir, cómo somos, qué hacemos, nuestra forma de ser, nuestra forma de caminar, nuestra forma de contestar delante de las situaciones de la vida. Todo eso está predeterminado en nuestro subconsciente y está limitado por creencias que no contemplamos, que no vemos. Esa forma invisible que aparece en nuestro interior, donde provoca es en el escenario, en las situaciones que vivimos, en las personas con las que nos comunicamos, en las personas que nos rodean. Todo ello es un reflejo constante de esa programación de identificadores que tenemos sujeta en nuestro subconsciente. Y que seamos nosotros seres eternos, como somos, entiendo, y tengamos subconsciente, está relacionado. Quiero decir, los maestros, guías y espirituales, ellos son 100% conciencia, ¿no? No sé si me explico.
Sí, imagínate el subconsciente como el universo, ¿vale? Sí. Nuestro consciente humano tiene una limitación, pues por decir en algún sentido, de un porcentaje muy pequeño de ese subconsciente, de un 5%, ¿vale? Entonces, imagínate que tú miras la vida con un catalejo, ¿vale? Y que estás viendo todo a través de ese catalejo. El ver a través de este catalejo te da una limitación de visión, con lo cual no vas a poder ver la realidad absoluta de nada. Solo vas a ver aquello que tú provoques esa visión, es decir, hacia donde apunte tu catalejo. En ese punto es donde realmente el maestro, el ser ascendido, lo que provoca en sí es que rompe el catalejo para dejar de ver a través de su percepción y ver a través de sus sentidos, es decir, no los sentidos que conocemos terrenales, sino todos los sentidos. Entonces, eso provoca en sí que sienta la vida, no la vea, la oiga o la huela. Ese punto genera en sí que tengamos una percepción abierta al subconsciente completo de cada persona. Y en el método, cómo lo encajamos todo este concepto que nos has dicho hasta ahora? Quiero decir, ¿cómo lo trabajas? Lo trabajamos de una forma simplemente energética. ¿Qué supone? Supone que lo que provoca en sí el subconsciente marcado es una finalidad a través de la mente. Es decir, nosotros tenemos siempre muy activo nuestro neocórtex y eso hace que toda la influencia de lo exterior, de la línea del tiempo, del tú y el yo, de la forma física, de los resultados, esté muy implícito en nuestra vida, sea lo más importante. Entonces, cuando nosotros activamos esa forma, lo que estamos siempre es en una línea de carrera, es decir, estamos como corriendo hacia algún lugar, como Mm. buscando alguna finalidad. Eso es justamente lo contrario o la antítesis del sentir. ¿Por qué? Porque en realidad eso es lo que hace que vaya con un catalejo marcando la línea de acción. Eso provoca en sí que esa comunicación interna esté completamente abandonada. ¿De acuerdo? Mm. Solamente tendría una comunicación externa, una influencia del dentro, del fuera hacia adentro, ¿vale? Y lo que intentaré constantemente será influenciar desde dentro hacia afuera, con lo que en ningún momento estaré provocando o estaré permitiendo que una comunicación natural interna sea existente. ¿Qué ocurre? Nosotros no variamos ninguna programación, sino que todas las programaciones ya están en nosotros. La única diferencia que hay es que nosotros en la mayoría de ocasiones no contemplamos ninguna forma de movilidad de ese catalejo, es decir, no permitimos que ese 5% de conciencia tenga ningún otro movimiento dentro de nuestro subconsciente. Lo que provocamos tanto energéticamente como con las pautas que se le da a la persona para que él mismo pueda permitirse sentir esa realidad, es simplemente el hecho de que ese catalejo permite que esté todo el rato con ese ejemplo, porque es bastante evidente que ese 5% de conciencia lo único que hace es que nosotros inconscientemente apuntemos hacia la percepción que desde esa creencia interna se emite, ¿vale? Con lo cual lo llamamos catalejo por decir un punto de visión, el que mira, ¿vale? Entonces, el que mira ese catalejo en realidad está inconscientemente dando su finalidad del catalejo, es decir, poniéndolo en una línea concreta, pero es inconsciente. De ahí que evita esa comunicación interna que le va a permitir percibir más allá de lo que esa visión limitada le da. ¿Se entiende esto? Sí. Vale, entonces, claro, en ese punto, ¿qué hace el método? El método lo que hace es volver a conectar a tu consciente una comunicación interna, que es donde te lleva al sentir completo. ¿Y qué ocurre? Entonces ya tienes movilidad de ese 5% hacia donde tú quieras. Cuando nosotros hablamos de la apertura de conciencia, permíteme que diga que hay una especie de error porque las personas creemos que vamos a abrir la conciencia. La conciencia no la vamos a poder abrir porque no vamos a poder percibir por los sentidos más que la limitación que tenemos. ¿Sí? Sí. Entonces, en ese punto, naturalmente, no se trata de que yo amplifique mi conciencia, sino que yo pase a otro tipo de comunicación dentro de mí que no permita que ese punto de catalejo, ese punto de visión limitante, sea la única información que contemple. Y, Ali, pero ¿y por qué siempre dices que es tan importante romper el subconsciente? Jodorowsky, el curso de milagros, yo sé que
Y entonces, ¿por qué no nacemos directamente? ¿Por qué si nacemos con eso oculto, cómo puede ser que no podamos acceder a algo que forma parte de nosotros? Si realmente está directamente relacionado con el motivo por el que estamos aquí. En el nacimiento no siempre venimos con un paradigma marcado, es decir, no siempre venimos con unas creencias limitantes marcadas. Ah, Venimos en algunas ocasiones con mucha apertura de movilidad de esa conciencia. Es decir, venimos, por ejemplo, hay muchos casos de niños que recuerdan perfectamente sus vidas anteriores, hay niños que pueden hablarte otros idiomas, hay niños que aún no están en esa forma de neocórtex, es decir, que aún no activan esa forma de estrés, por así decirlo, o de estado de emergencia mental, ¿vale? Y ahí, en realidad, lo que vemos es que hay una ilimitación de conocimiento, es decir, pero la persona cuando tiene esa ilimitación de conocimiento está justamente conectado a ese subconsciente. Es decir, al conectarse con su subconsciente, nosotros lo podemos unificar con el sentir, por así decirlo, ¿vale? Cuando nosotros, por ejemplo, estamos en canalización, lo que estamos es activando ese sentir y permitiendo que vaya por encima de nuestra mente consciente, por encima de nuestro neocórtex o nuestra mente de emergencia. ¿Por qué? Porque en realidad ahí esa forma de paradigma no ejecuta nada. Imagínate que una persona que en realidad tenga unos limitantes inconscientes sobre una percepción hará que vea un objeto, por así decirlo, imagínate un bolígrafo, ¿vale? Nosotros lo veremos de una manera determinada por los preconceptos que tengamos adquiridos, ¿se entiende? sí. Entonces, naturalmente, dentro de eso, un niño que no tenga ningún preconcepto adquirido verá en el boli millones de posibilidades que nosotros no vemos. ¿Sí? Wow. Sí. Esa es cómo funciona nuestra mente. ¿Estamos poniendo un catalejo o estamos quitándolo? ¿Qué ocurre? En esa forma de que nosotros perdemos esa objetividad, ¿vale? Lo que estamos perdiendo son nuestros sentidos reales y estamos atándonos únicamente a los sentidos físicos. Y eso provoca en sí que nuestro punto de visión sea únicamente atado a esos condicionantes o identificadores que, a pesar de que no sabemos ni cuáles son, vamos, luchamos por ellos a muerte. Entonces, esa es la parte más importante de la apertura del subconsciente. Que la apertura del subconsciente, ya te digo, no es otra cosa que volverte a conectar para poder confiar en esa forma de origen sin control que todos tenemos dentro. Y tú en la fase de método canalizas igualmente, creo, pero ¿qué diferencia hay como cuando yo vengo a una sesión de canalización pura y dura con Ali? ¿O estoy en el método y tú vas pues, en tus semanas, pues cada mañana Mm. trabajando ahí? Sí, cuando estamos canalizando en el método es un canal completamente diferente, no tiene nada que ver con los guías o maestros que canalizamos en las sesiones de canalización, porque en la sesión de canalización el maestro va a ordenarte mentalmente. ¿Qué significa? Va a ponerte conciencia sobre una parte que tú no eres consciente. ¿Para qué? Para que tú puedas entender naturalmente, ellos siempre nos marcan en la canalización que el entendimiento provoca en sí ya una reestructuración. ¿Vale? En la canalización nos van a explicar por qué la percepción que tenemos de una situación concreta, por poner un ejemplo, una situación X, ellos nos van a dar la matriz de esa situación X y solamente con eso lo que vamos a hacer es permitirnos elegir. Es decir, ellos lo que buscan en canalización es nuestra liberación, pero una liberación consciente por elección propia. ¿Mm? Vale, En el momento que nosotros entramos a investigar más sobre nosotros mismos, ya empieza lo que es la forma de conexión, ¿de acuerdo? Esa forma de conexión es donde nos iríamos ya hacia ese subconsciente, ¿vale? vale, Una persona que venga a canalización vendrá únicamente para poder entender aquel presente que está viviendo desde un prisma objetivo que le dé un cambio de visión, que le pueda permitir una maniobra de libertad. ¿De acuerdo? vale. Cuando ya nos vamos a esa conexión interna, lo que hace la persona, por ejemplo, cuando empieza a conectarse con sí mismo, es empezar a movilizar por él mismo ese prisma. Le permite la incertidumbre. En el momento que la persona permite la incertidumbre, empieza una conexión con ese sentir que se ajena o se va de esa mente analítica, se ausenta de esa mente analítica para permitir que ese sentir
sea prevalente. Y a partir de ahí, cuando ya la persona sigue un proceso que lo que genera es una conexión permanente, que es lo que siempre buscaremos con el método, que esa conexión sea permanente, él va a tener una conciencia, pero no de una percepción completa de su subconsciente, es inviable, sino que va a tener la conciencia sobre dónde está apuntando su prisma y Vale. la conciencia de libertad de cómo lo está apuntando y hacia dónde. Ali, perdona que vuelva a los porcentajes, porque hay una cosa, yo siempre he oído que usamos solo el 22% de nuestro cerebro. Em, y supongo que está relacionado con el subconsciente, quiero decir, hay un 80% que no usamos en teoría. Vale, Esa teoría perdona. no estoy de acuerdo. Vale, no sé Nuestro si es que te iba a decir lo del 5% y 22 y 20 y yo me he liado. No sé no si te preocupes. tiene Es algo que que ver. muchas veces se habla de eso, pero en realidad no tiene nada que ver con el cerebro en sí. El cerebro se utiliza al 100%. Cuando tú lo que estás viendo es una persona que tiene, pues yo que sé, un contraste, ¿vale? Tú pones a una persona en un contraste y le das estímulos eléctricos, el cerebro se va a entender todo. Si no es que hay una disfunción neuronal. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que no estamos utilizando es la conexión de esas capacidades con nuestro consciente. Esa es la diferencia. Es decir, todas esas capacidades están yendo por encima de nuestro consciente. ¿Por qué? Porque quien mira limita. Es decir, nosotros somos capaces de ver lo que nosotros realmente queremos ver. ¿Sí? Sí, No, nosotros vamos a adquirir por nuestros 5 sentidos, los físicos, lo que nosotros queramos ver. Pero claro, seremos inconscientes de lo que queremos ver, esa es la trampa, por así decirlo. Entonces, ¿qué ocurre? Para querer ver aquello que tengo que ver sin prejuzgarlo o sin tener una identificación que me lo limite, naturalmente no tengo que desear ver nada. Ahí es cuando realmente nos vamos a sentir y nos tenemos que ausentar de esa mente analítica que nos lleva a los 5 sentidos. vale. Entonces no es que desperdiciemos un 80%, o sea, por ejemplo, la Para telepatía. nada. Ah, no, es que podríamos tener telepatía, pero no podemos porque no sabemos utilizarlo. No, cuidado. Utilizamos la telepatía constantemente, sin la kinesia, la utilizamos constantemente. Cualquier atributo mental está utilizada constantemente, pero Vale, no de una forma consciente. vale. Claro, la gracia esta es cuando le ponemos conciencia a esas capacidades que ya se están haciendo servir de forma natural. Y Ali, el velo ese que separa lo consciente de lo no consciente, si tú me corriges, ¿eh? Si digo alguna cosa, No, sí, sí. ¿está ahí porque si no nos volveríamos locos? Quiero decir, no podríamos llevar una vida normal sin ese velo. Normal, tal como la entiende nuestra mente analítica, no, no No, podríamos. vale, ¿Vale? ¿Qué pasa? Que en realidad se rompería la estructura tal como entendemos nosotros en esta percepción actual. ¿Me explico? Es decir, imagínate que de golpe una persona empieza a sentir o a experimentar más allá de lo que los 5 sentidos pueden corroborar. uf, Normalmente la persona podría entrar un poco en shock si no es que ella tiene la voluntad en ello. vale, ¿Vale? ¿Por qué? Porque en realidad por eso nosotros siempre marcamos que cualquier trabajo debe generarse desde la voluntad máxima, es decir, que la persona entre a practicar la telepatía, naturalmente no se asustará cuando oiga en su cabeza una voz. Es decir, no estoy loco, no tengo esquizofrenia, es decir, estoy actuando frente a ello con mi voluntad, mi intención, y eso genera en sí que esa capacidad que es innata en todo el mundo pueda ser consciente en mí. vale. Y entonces, si en el subconsciente está toda, perdona, te voy dando yo saltos de los míos, está toda la Genial. información sobre quiénes somos realmente, es infinito. A mí me abre otra pregunta y es, ¿quiénes somos realmente? Si alguien nos está oyendo y decir, bueno, pero ¿quiénes somos realmente? El todo. El todo. Es infinito somos, ¿no? Sí, totalmente infinitos. Nosotros escogemos inconscientemente nuestras características porque somos retazos de. ¿Qué significan? Hacemos dentro de una estructura geográfica, una forma social, una forma familiar, una forma concreta, que lo que nos da en esa forma de supervivencia, que por eso utilizamos la mente analítica, en ese estado de supervivencia nos da unas premisas de supervivencia. Por eso tenemos que recoger esa información desde nuestro inconsciente
y a través de nuestro subconsciente gestionarla como una verdad, porque si no realmente no sabríamos ni dónde estamos, no podríamos ni experimentar, con lo cual Claro, es un sistema de supervivencia precioso. Cuando muchas veces decimos tenemos que ausentarnos del ego, si nos ausentáramos del ego estaríamos muertos. Entonces, naturalmente, ese es un sistema de supervivencia precioso, perfecto y diseñado excelentemente, como la maquinaria excelente y perfecta que somos, para poder tener una experiencia humana. Es decir, ¿qué ocurre? Cuando la persona solamente vive desde un lugar de él, es cuando en realidad tiene un problema, porque se está exentando de toda la conciencia real que puede llegar a adquirir, que es decir, todo el universo. Nosotros tenemos el conocimiento pleno y el instinto animal. Ambos son uno solo, somos nosotros. ¿Se entiende sí, esto? sí, perfectamente. Cuando se activa la comunicación interna en la persona, recibe los dos inputs y él desde su libertad elige. Siempre pongo un ejemplo muy tonto. Si estoy al lado de un barranco, mi instinto me dirá, te vas a caer y te vas a matar. Yo nunca me he caído, pero esa parte es mi instinto, que desde ese inconsciente colectivo, pues entiende que mucha gente se ha matado. ¿Vale? Tiene una información que yo no es palpable para mí. Sin embargo, tengo vértigo, tengo una sensación rara y me la da mi instinto. ¿Vale? Ese instinto yo tengo la libertad de elegirlo o no, como todo lo que sea nuestro sentir. ¿Vale? Cuando ese instinto está basado en una serie de percepciones de limitación, son solo por supervivencia. ¿Qué ocurre? Si yo solo estoy en ese modo de supervivencia, mi mente analítica estará constantemente en estrés y todo será un peligro tal cual mi necesidad de supervivencia indica. Ari, vivir esa experiencia sin recordar forma parte del plan, entiendo, por lo que estoy captando. Pero ¿quién decide ese plan? ¿Quién hace ese plan? Ese plan, por lo poco que yo pueda saber, lo Sí. hacemos nosotros mismos. Es decir, nosotros tenemos la capacidad co-creadora, que se llama, o que le hemos puesto este nombre, para entender que formamos parte de esa energía universal y que lo único que estamos formando mediante esa, por así decirlo, esa intención, ¿vale? Es la experiencia. En el momento que la primera vez que un maestro nos dijo, que ahí me sorprendió mucho, los planetas los ponéis vosotros, los hacéis vosotros y los conjugáis vosotros, era como muy sorprendente decir, yo puse Venus, yo puse Marte, perdona. Entonces, claro, la parte más importante es que para nuestra mente lineal eso es muy complicado de entender. Sin embargo, lo que se refería a ese maestro es que el conjunto de toda la energía es el universo. Es decir, ¿qué significa? Nosotros somos parte de ese universo y es lo que para nuestra mente es muy complicado o puede atisbar, pero naturalmente no procesar. Entonces, el Sí, conocimiento pleno, eso sí que siente ese universo. Es decir, no tiene limitación. pero Ari, entonces entiendo que la humanidad tenemos un papel muy importante en el universo. O sea, no es una casualidad que exista este planeta ni que existamos nosotros. O sea, hay una función que estamos cumpliendo, ¿no? ¿Tú te haces una idea de cuál es? ¿O estoy Sí, repitiendo la la pregunta? expansión. Es decir, hay una parte muy importante que cuando nosotros estamos en canalización, esta es una de las preguntas que se repite constantemente. ¿Cuál es mi función? No, porque es que no, cuando los maestros nos llegan a esta pregunta, normalmente a ellos son las que les da la risa. Porque, ¿qué pasa? Nuestra forma de separación nos da un entendimiento de una función individual y nosotros no tenemos ninguna función individual. Ellos siempre nos dicen, sí, sí, tenéis una función, ser felices. Es decir, lo dicen un poco en ironía, pero la parte más importante del ser felices en tal sentido es simplemente la experimentación de nuestra ilimitación. En el momento que nosotros nos permitimos experimentar esa ilimitación, lo que hacemos es una variación de frecuencia, es decir, en el momento que tú te sientes ilimitado en algún sentido, aunque sea nimio o aunque sea en un momento determinado, lo que estás es dando una variabilidad a todo tu sistema bioquímico. ¿Qué pasa? Todas tus moléculas empiezan ahí a vibrar a una velocidad espectacular, ¿vale? Lo que estás haciendo es que estás expandiéndote, ¿vale? La función del universo en sí, en conjunto, es la expansión continua. Es decir, porque el universo es ilimitado justamente por esa expansión continua. Nosotros somos parte de él, nada más.
¿Qué ocurre? Cuando nosotros venimos con una función clara, que es la expansión, naturalmente cualquier proceso de experimentación tendrá esa finalidad. Claro, queda poco romántico eso, mola más salvar a la humanidad, pero en realidad la parte más bonita es que tengamos todos una sola función, que sea experimentar la expansión en cada uno de nosotros y a la vez en conjunto. Eso es la cosa más bella del universo. Mientras haya esa polaridad de lo bueno y lo malo y el dolor, la tristeza, eso yo creo que limita No la es, expansión, ¿no? no, para nada. No. Nuestra función, no. Nuestra función es entender perfectamente que nuestras emociones son el software que nos genera la supervivencia. Es, digamos que en el instinto está marcada la función humana como animal y eso tiene un software y ese software está marcado pues, por las emociones básicas, es decir, y luego todas sus variantes. Entonces, el miedo, la rabia, la tristeza, la alegría, es nuestra mente quien las juzga, nuestra forma analítica quien las juzga, no es una realidad. ¿Por qué? Porque tú imagínate en un universo tan perfecto, con una maquinaria humana tan perfecta como la que somos, el software que esté erróneo, Ya. cabe dudarlo, ¿no? Entonces, en ese punto es cuando en realidad nosotros nos tenemos que plantear la información que nos está dando nuestra mente analítica. ¿Por qué? Porque nosotros sí necesitamos esa dualidad, pero simplemente para contrastar información. Sabrás lo que es el frío porque hace calor, simplemente. Si no, no tendrás ni idea qué temperatura hace, ni te lo plantearás. ¿Se entiende bien esto? Sí. Entonces nosotros viviremos a contrastes. ¿Qué es mejor, el frío o el calor? En realidad no es ni bueno uno ni malo otro. Esa parte es la que nuestra mente se determina por identificadores, esos identificadores en nuestro subconsciente que no conocemos, a determinar que algo es correcto o incorrecto, Claro. pero no porque lo sea, sino porque hay resonancia o disonancia. Gracias a esa dualidad, nosotros aprendemos sobre nosotros mismos. Es decir, podemos llegar a comunicarnos con nuestro interior mucho más fácilmente. ¿Por qué? Porque iremos por resonancia o disonancia gracias a esa dualidad. Habrán cosas que nos resuenen muchísimo, que nos hará vibrar a una forma muy naturalizada y otras que nos tiren para atrás, que nos hará naturalmente vibrar a una forma mucho más alejada de nuestra naturalidad. Y la vida y la muerte, Ali, es también una dualidad? ¿Es bueno y malo? Quiero decir, cuando pasas procesos de muerte y a veces tú dices, bueno, encarnado, desencarnado, vida, muerte, todo es continuo y movimiento. Es como relativizarlo también, ¿no? En cierta manera. ¿Me entiendes? En realidad, cuando nosotros estamos dentro de lo que es la canalización, significa que estamos conectados al estado del ser. El estado del ser no entiende esas premisas. Ahora, el instinto animal las entiende perfectamente. Es decir, entiende perfectamente que es un estado de supervivencia, que tu cuerpo es frágil y vulnerable, pero tú no. La diferencia es esa. ¿Qué ocurre? Cuando yo llevo el estado de vulnerabilidad a todo mi ser, es cuando me siento limitado en todo. Cuando llevo mi estado de limitación a todo mi ser, es cuando vamos, soy un kamikaze. Pero la parte más importante es que nosotros tenemos que aprender a jugar sin limitarnos. ¿Qué significa? Nosotros estamos en un estado físico, ¿vale? Los maestros siempre nos dicen que esa forma de estado físico es perecedera por nuestras propias creencias, ¿eh? Y hay muchos puntos planetarios que así lo muestran, puntos verdes que se llaman en el planeta, que son personas que viven muchos años, ¿eh? Ujú. Y ellos tienen la creencia de una supervivencia mucho más larga y no están supeditados a esa forma de necesidad. Y entonces eso genera en sí que haya pues una reproducción celular pues mucho más rápida y mucho más longeva y simplemente marcado por las creencias de las personas que habitan en ese lugar. ¿Eh? Esa forma nos demuestra que estamos supeditando absolutamente todo. Por ejemplo, una persona tiene una edad cronológica concreta y otra persona tiene la misma edad cronológica concreta y en ningún sentido tienen las mismas afecciones, ni las mismas formas, ni las mismas sensaciones, ni físicas, ni emocionales, ni mentales, es porque están supeditados a esas identificaciones inconscientes. Por eso nos interesa tanto que la persona las pueda aprender, las pueda ver, las pueda elegir.
Más, a ver, aprender a jugar sin limitaciones y los puntos verdes. Ahora mismo me iría por aquí porque me parece súper interesante. Déjame que es un poco más los puntos verdes. Me voy a desviar Bueno, los me voy a puntos, desviar de la no, entrevista, pero para nada, no, no. Los puntos verdes es algo que no lo había son oído zonas nunca. no, son zonas del planeta. En ¿Sí? realidad no es una forma que es muy, muy habitual de hablar de ello, porque son lugares del planeta donde las personas, pues yo que sé, como allí en Japón, a Okinawa, ¿vale? Son zonas que en realidad las personas pues no se entiende bien por qué, ¿vale? Y hay muchos estudios científicos frente a ello, que pues la media de edad pues debe ser como de 120 años, no creo que tanto, pero sí que la media es muy Sí, alta, ¿vale? Normalmente son muy longevos. Hay 3, 4 zonas, que ahora no recuerdo ninguna más, la que más recuerdo es esa, y la verdad es que es espectacular, porque claro, son personas activas, no son personas que se quedan como vegetales hasta que cumplen los 120, no, ni mucho menos, sino que son personas activas. Ahí, cuando estudias un poco esos temas, cuando lo que ves que está moviendo esa persona para alterar ese biorritmo aparentemente natural son creencias, costumbres y hábitos, dices, cuidado, que aquí realmente nuestro subconsciente está jugando mucho. ¿Qué pasa? Si tú hablas con estas personas y lo que te cuentan es que la vida se basa en el placer, porque hay dos focos esenciales para poder vivir eternamente, según ellos, que es muy gracioso esto, y uno es la pasión de vida, que lo llaman Ikigai, y el otro es la sociabilización, reírse cada día. Es decir, para ellos es indispensable y eso siempre les mantiene en una forma de reproducción celular brutal. Es decir, y tienen razón, tienen bienestar, tienen salud, tienen... Entonces, claro, esa parte ahí nos confirma de una forma tangible, aparentemente, la manera de entender cómo está funcionando nuestra identificación. Por ejemplo, podemos ver en muchos casos repeticiones de estigmas familiares, como que un padre, un hijo o un abuelo, un padre y un hijo mueran de la misma enfermedad a aproximadamente la misma edad. ¿Qué ocurre? ¿Eso es genética? No, eso es creencia. ¿Por qué? Porque en realidad el avance que ha tenido a lo mejor la alimentación, la situación de la persona, el contexto emocional ha variado completamente y la creencia se ha sobrepuesto a esa forma de cambio. claro. ¿Se entiende? Y pues ahora mismo yo, si te doy a elegir tu siguiente vida, si nos dan a elegir, nos vamos a Okinawa, Ali, vamos. Bueno, no sé, yo elegiría perro en mi casa, ¿eh? Ah, vale. Mira, el otro día Olga, Vale, pues Olga porque dijo, yo si vuelvo a vivir, yo quiero ser gato de mi pueblo. es que es otra, esto es que es una buena opción, ¿eh? ¿Qué quieres que te Hombre, gato, diga? hombre, gatos. Y Ali, me puedes situar un poco dentro del método Tania, Alicia, Mar y Miriam? Inconsciente, subconsciente, consciente y físico, un poco así, en 2 o 3 minutitos. Lo que tú mamas Sí. de Tania, Tania te coge y te dice, va, te expone lo que ha hecho, su trabajo, tú coges, se los pones a Mar, por decir algo, y al final Miriam coge y hace un Mm. cóctel de todo. Primero, nosotros no funcionamos por un orden concreto, ese orden va variando. Como te decía, no funcionamos con un orden concreto, ese orden es variable y dependiendo naturalmente de lo que inspire el canal. Es decir, nosotros no actuamos dentro de una forma ni medida ni entendible. Es decir, nosotras somos las primeras que no entendemos qué hacemos. Sabemos perfectamente que estamos reestructurando, podemos darle un entendimiento y podemos dar unas pautas a la persona para que ella se acompañe en el mismo proceso y lo viva en primera persona, pero en realidad en cada caso será diferente. El inconsciente de Tania para nosotros es muy importante lo que te decía del catalejo, que se rompa la fijación de esa manera de percepción. Es decir, se tiene que romper por esos identificadores a los que estamos sujetos de forma inconsciente. Es decir, lazos familiares, formas habituales. Por ejemplo, cuando tú estás en tu casa, tú no te preguntas en la infancia si eso es normal o no, eso es lo que hay. Entonces, el niño no aprende por lo que ve o lo que oye, aprende por lo que siente. Y eso se convierte en una imitación, porque somos monos, no lo olvidemos. Entonces, esa forma de imitación hace que esa manera de repetición ya sea una identificación.
Claro, luego salimos de nuestra casa, vemos otras cosas y dices, perdona, esto es muy raro. No, esto es otra cosa, ¿vale? Entonces, claro, esta parte es muy importante porque ella se dedica a mover esa percepción rompiendo los limitantes, es decir, te permite que haya movilidad. ¿Eh? Por otra parte, y cómo lo permite de una forma muy bonita, que es con el agradecimiento, con el entendimiento de que forma parte de mí, que eso es vital. Porque cuando nosotros tenemos alguna resistencia, lo único que hacemos es negar todo. Al negar todo, anclamos la misma percepción. ¿Eh? Entonces, naturalmente, ella trabaja en ese sentido. Para amar la conciencia supone justamente el poder movilizar esa forma de catalejo a través de todas tus posibilidades a las que tú te permites acceder, consciente o inconscientemente. ¿De acuerdo? Entonces las pautas con Mar son muy, muy tangibles y además son muy coherentes. Tienes que estar siempre en coherencia contigo. No Claro. tienes que ir nunca a través de lo que esperas de ti, sino de lo que sientes sobre ti. Y eso es muy importante porque como hemos perdido en algún momento ese formato de darle credibilidad a ese sentir por encima de lo que dice nuestra mente, muchas veces la expectativa es muy dolorosa porque es como si tuviera que ser alguien que no soy, tener que ser perfecto cuando yo ya lo soy, ¿no? Ese punto es el que en realidad se encarga Mar. Miriam se dedica a toda la parte de la memoria. La memoria es muy importante porque no solamente física, sino a todo lo que son restos, por así decirlo, densificables dentro de nuestra estructura, ¿vale? Nosotros tenemos una forma de caminar o tenemos una forma de sentarnos o tenemos una forma de cargar en la lumbar o de tener una desviación en la cadera o de tener un efecto de mirada concreto por esas creencias, ¿vale? Entonces, claro, cuando nosotros rompemos ese limitante, así como la energía es de una vibración muy elevada, es muy rápida, el carbono no, el carbono es muy lento. Entonces, naturalmente, es una memoria que sigue dando input, o sigue dando recuerdo constante de esa identificación de la que me estoy permitiendo moverme. En el momento que me hago consciente de que esa forma de carga o esa forma de peso, lo que me está remitiendo es esa identificación, naturalmente soy libre de elegirla o no, pero al ser consciente, lo que hago es que se posicione en mi mente con un orden. Claro. Entonces, Miriam se encarga de eso. Y yo me encargo de la conexión interna, es decir, simplemente que vuelvas a conectarte a los cables de origen, por así decirlo, y que puedas moverte por ese subconsciente como te dé la gana. Qué fácil, parece cuando lo cuentas así, tal, tal, tal. Después, cuando estás, os lo digo porque yo he estado con ellas y es un mes intenso porque es una semana cada una y es profundo, es muy profundo y complejo a la vez, pero por otra parte es como simple, no sé cómo explicarlo. Sí, es que yo creo que toda esta explicación a veces rompe un poco la dinámica que luego se lleva, porque la dinámica que vamos a hacer siempre que la gente siga es el abrazo a la incertidumbre, es decir, perder completamente la forma de esos cinco sentidos Claro, como la única vía. Entonces, claro, que se tenga más confianza en lo que siente en su estómago que en lo que siente en su mente. Entonces, esa parte es la que en realidad esa persona deja de limitar la percepción, es decir, ya no limita a lo que ve, lo que oye, lo que huele, sino que en realidad al abrir esa percepción, todo el mundo dice, ocurren cosas nuevas. No es que ocurran cosas nuevas, ya estaban ocurriendo, pero no las veíamos. Ali, déjame que te haga la última pregunta porque ya se nos ha ido el Mm. tiempo. Vamos, como siempre, cuando estoy contigo, Qué bonito, gracias. volando. Yo Hola. he leído que hay hasta tres niveles de subconsciente, ¿no? El de esta vida que no recordamos, a veces infancia o lo que sea, de otras vidas en la Tierra que no recordamos, evidentemente, y de otras vidas fuera de este planeta que no recordamos. Son como tres niveles de subconsciente. Lo leí el otro día, me llamó la atención, dije, uy, se lo pido a Ali esta, seguro, al vuelo. ¿Te Vale, resuena algo o no te resuena? básicamente porque en realidad nosotros, como te digo, subconsciente es el universo, ¿vale? Ujú. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos vías de acceso a la información que están más cercanas y más lejanas a lo que es nuestra vibración. ¿Eh? Nuestra forma de información más cercana, naturalmente, va a ser lo reconocible por nuestros sentidos. Por eso lo dividimos
en escalas o en niveles, ¿vale? Pero son niveles en realidad de profundidad. Entonces, en esos niveles de profundidad, nosotros, contra más profundo vamos, más accedemos a ese conocimiento. Pero ¿qué pasa? Llega un momento que nuestra mente no podría procesarlo por romper todo lo que es la ley de la física. Entonces, naturalmente, nuestra mente tiene una limitación de leyes físicas a la que puede llegar a entender o no. Entonces, si estamos supeditados, recordamos, siempre somos en base a las creencias que tenemos y que no conocemos. Pero en realidad esa forma de invertir la ley de física absoluta implica que estoy rompiendo muchísimos esquemas de mis identificadores naturales. Claro, llegar a esas escalas inferiores en el subconsciente para la mente es bastante difícil, ¿vale? Y sobre todo poder recobrar esa información, tenerla, sostenerla y que nos aplique. Ahí es cuando lo primero que se busca en la persona no es que haga una forma de entendimiento del subconsciente, ni muchísimo menos. Primero lo que va a hacer es conectarse a tu sentir y ahí está el universo y le va a llegar y se va a permitir que esa información llegue conforme la persona la necesite, porque lo va a permitir él mismo. Claro, siempre en el presente para darle una conciencia y ayudar en la gestión de vida, claro. Básicamente porque la energía no vive en ninguna línea temporal. Pues me quedo con esta, Ari, me quedo con esta pedazo de frase final y te quiero agradecer, ya lo sabes, mil gracias Wow. por coger un tiempo y Yo quería decirte que para mí la labor que estás haciendo es preciosa, con todas las personas que estás ayudando, con todas las personas que estás concienciando, con dejarnos acceder a ti y gracias a ti, a través de ti, a todos. La verdad es que estoy, vamos, agradecidísima y no dejo de decírtelo y no me cansaré. Muchísimas gracias, de verdad. a ti y de verdad. Y a todos vosotros, si os ha gustado y creéis que le puede ayudar a alguien, compartir este podcast y si queréis seguirnos, sabéis que estamos en nuestras redes sociales y en nuestra web genteconmagia.es. Gracias por estar ahí, gracias por darle al play. Dressen a claror de la llum a la fosca.